Economía Hoy. Democratizando la educación financiera. Bueno, y este es un tema más de Nog, indudablemente, que mío. Yo lo que sí puedo decir es que esto pasa por repensar el Estado que queremos y qué es lo que tenemos. Diagnósticos tenemos miles y muchos de ellos determinan efectivamente dónde están las duplicidades, ¿verdad? Tenemos ministerios y aquí igual, ¿verdad? Siempre para tratar de saltarnos lo complejo que resultó o lo complejo que hicimos nuestro sistema jurídico. Entonces nos inventamos algo, ¿verdad? Una nueva entidad, un nuevo proceso, ¿verdad? Para saltarnos eso que ya habíamos hecho, y tenemos duplicidades. Entonces creo que esas duplicidades están bien identificadas, o sea, hay estudios de la OCDE, hay estudios internos, o sea, hay una gran cantidad de material que ya podemos echar mano para decir cómo podemos efectivamente reducir sin afectar, digamos, lo que estamos, que es nuestro ser, llamémoslo de esta forma. Porque claro, en este momento ustedes me dicen que vamos a recortar seguridad, yo creo que ninguno de nosotros estaría, digamos, de acuerdo en que eso sea un recorte que tengamos que realizar, más en la situación como es en la que estamos, ¿verdad? Pero vuelve lo mismo, o sea, y lo decía Eric muy bien, están los grupos de presión, porque todos estamos de acuerdo en decir así está bien, cortemos las transferencias, lo decía Nogui ahora. Entonces la primera es después vienen las becas, avancemos y por qué me las quitaron, ¿verdad? Entonces en el discurso normalmente político se dicen muchas cosas, se dice que se está de acuerdo en A, B, C y D, pero finalmente la decisión no llega. Entonces creo que sí hay que hacer un stop, ¿verdad? Y ver cuáles son esas decisiones que tenemos que tomar, cuáles son las instituciones o esos procesos que tenemos que unificar y cerrar para hacer que el Estado sea más eficiente y que los objetivos se cumplan como todos esperamos. Yo voy a poner dos ejemplos de este tipo de cosas. Voy a tomar el ejemplo que dio Eric. En el gobierno en el cual él fue diputado se aprobó la Agencia Espacial. En esta administración no se pudo derogar. Yo lo voté en contra. No, estoy hablando de que se aprobó en la que te tocó, no que votaste a favor. Pero resulta que los diputados de esta legislatura votaron en contra de derogarlo. Entonces usted llega y se pregunta, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la reforma? O por ejemplo, yo tengo 3 proyectos de ley para vender el Banco de Costa Rica y ninguno ha podido recibir el apoyo de los diputados, ni siquiera de los del Partido Liberal Progresista, que se dicen ser reformadores del Estado. ¿Ah? Entonces la pregunta tiene que ir más allá. Y ahí yo voy a decirle a Eric que si él pensaba que él votaba porque alguien le iba y le hablaba, yo creo que cada uno de los diputados que esté en la Asamblea Legislativa debería tener su propia conciencia de saber si está favoreciendo o no al país. Y yo creo que esa discusión o ese valor es lo que uno espera de un diputado. Un diputado no debería estar pensando en su parcelita, debería estar pensando en que cuando llega y está ahí es un diputado nacional y las decisiones que tomen nos afecta a todos. Volviendo al tema y rápido para decirlo, ustedes me oyeron decir ahora que de cada 100 colones que se recaudan, 35 se ven el pago de intereses. Durante esta administración hemos tenido superávit primario. Superávit primario es el gasto total, le restamos el pago de intereses y lo comparamos con los ingresos. Si nosotros no tuviésemos deuda, la plata nos estaría alcanzando. Y vamos haciendo un esfuerzo continuado para que nos siga alcanzando. Entonces, desde el punto de vista práctico, los impuestos que tenemos hoy alcanzan para sostener el Estado, o por lo menos el gasto que tenemos. Obviamente no llegamos al 8% del PIB para educación, pero sí estamos cumpliendo con los gastos que tenemos. La pregunta es, ¿por qué nos endeudamos? ¿Y por qué nos endeudamos en un momento dado? Porque esta sociedad, todos ustedes que están ahí en algún momento, bueno, algunos son jóvenes y no estuvieron ahí, estuvieron de acuerdo en que el Estado que le tocó gobernar hiciera ese tipo de gastos.
porque los diputados que estuvieron en cada uno de los periodos aprobaron los presupuestos. Yo hoy fui a la Asamblea Legislativa y me decían que emitir eurobonos es endeudar al país. Digo esto porque los eurobonos son créditos de apoyo presupuestario, los usamos para financiar el gasto. Esa deuda ya está ahí, no es más endeudamiento. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que tenemos que tener claridad es lo que dijo Priscila ahora. ¿Cuál es el Estado que queremos? ¿Cuáles son los servicios que queremos que brinden? Y después de eso, vemos si nos alcanza o no nos alcanza. Desde el punto de vista práctico, este país decidió tener una visión mucho más pragmática en relación con los beneficios que se da. 3 ejemplos clarísimos. ¿Cuál de nosotros se cuestiona la justicia? Bueno, resulta que la Constitución Política establece que el 6% de los ingresos del gobierno van para el Poder Judicial. ¿Quién de aquí se cuestiona la Asamblea Legislativa? Resulta que la pagamos con los impuestos que ustedes pagan. ¿Quién de aquí se cuestiona la educación? Bueno, pues resulta que eso se paga con los impuestos que ustedes pagan. Yo creo que ese Estado tiene muchísimas características. Usted puede estar de acuerdo o no. ¿Tiene la posibilidad de reformarlo? Sí. Pero resulta que en lugar de ir y discutir cómo vamos a reducir el Estado, continuamente discutimos si deben dársele los recursos o no a la educación, a la seguridad, etc. Bueno, eso cuesta plata. Entonces definamos qué queremos financiar. Yo creo que la esencia fundamental de la discusión que tenemos que darlo es cuál es el Estado que queremos y cuál es el Estado que podemos pagar. Y a partir de ahí definamos qué vamos a hacer en el futuro. Ok, vamos a ver. Sí, se escucha. No, que yo no tengo parcelita, ni solar tengo. Imagínese usted. Yo lo que voté, lo voté conscientemente, aunque detesto los impuestos. He de reconocer que si no se aprobaba la reforma fiscal, como lo dije anteriormente, este país se iba a ir al carajo. Así que mi actitud fue una actitud responsable. Pero también hay que entender que en política y cuando uno es diputado, tiene que escuchar. Y escuchar muchas voces y muchas personas. La decisión la tomará quien sea, pero no se puede gobernar por odio como ha gobernado este gobierno. No se puede gobernar por odio como lo hace Pilar Cisneros todos los días. Y eso es lo que tienen que entender, que no tienen 40 ni 45 diputados. En eso tenemos que estar claros. Me alegra mucho que con esta pregunta que cerramos fue precisamente lo que yo planteé en mi primera intervención. Y fue, no es cuál es el Estado que queremos, sino cuál es el Estado que podemos mantener. Y eso lo planteé desde un principio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos el día de hoy. Y yo quisiera un Estado que nos diera todo, como al cuerno de la abundancia, que fuera nada más de soplar y que nos diera absolutamente todos. Y supongamos que no es ineficiente, que repito, la ineficiencia es inherente al Estado y al sector público. Nadie está cuestionando de que hay que tener ingresos para pagar seguridad. Claro, nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona de que hay que tener ingresos para pagar educación. Claro, nadie cuestiona eso. El asunto es, por ejemplo, educación. ¿Es un 8% lo adecuado? ¿Se están utilizando bien los recursos? Yo creo que esas son las preguntas que hay, porque hay países con mejores resultados en las pruebas PISA y que no llegan al 6% del Producto Interno Bruto, por dar un ejemplo. Nadie cuestiona, por ejemplo, que hay que pagar impuestos para pagar el salario del señor ministro de Hacienda, ¿verdad? Sí es, así es, porque voy a reconocerle que en la parte de contención del gasto has hecho una buena labor, pero no se trata de contener gasto, se trata de reducir gasto y para eso sí ocupamos una reforma del Estado. Y eso es lo que tenemos que plantear. Me acuerdo muy bien, y con esto cierro, nada más, en un debate que estuvimos presentes en el Colegio de Periodistas, estaba don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica en ese momento, Rodrigo Chávez Robles, que estaba buscando algún partido para meterse a la campaña, Silvia Hernández, mi persona, y una diputada del PAC, por cierto. Y recuerdo muy bien las palabras del señor presidente de la República actual. No, si usted lo que quiere seguir es pegando curitas,
Entonces sigan en eso, porque este país ocupa una cirugía mayor. Bueno, ya llevamos 3 años y 2 meses y el paciente todavía está esperando la cita a la caja. Muchas gracias. Sí, el tema del gasto es la razón de ser de los impuestos. O sea, los impuestos no son un medio, no son un fin. Y la hacienda pública, pues el fin último es financiar y satisfacer las necesidades del Estado. Entonces los impuestos son un medio y cuando no alcanzan, la deuda es el otro medio para cumplir ese fin. Es un tema muy importante porque sí, ciertamente se ve afectado por 2 cosas. La ineficiencia, que es muy grave, está por todo lado, erosiona y solo va a salir de la capacidad institucional para poder evolucionar y mejorar. Pero por supuesto, sobre los servicios inherentes al Estado, que es lo que nos interesa. Cuando estamos hablando, como decía don Eric, bueno, que por qué tenemos un monopolio de alcohol o de alcohol para tomar, ¿verdad? Porque probablemente el alcohol que produzca la Fábrica Nacional de Licores, que tanto nos ayudó en la pandemia, pues era más relevante. En fin, el tema es que sí tenemos que ver la magnitud de lo que necesitamos, porque ese presupuesto del gobierno central hay que ver que tiene una relativa inflexibilidad precisamente en las cosas más relevantes, en educación, en seguridad, en justicia y en salud. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que uno de los principales magnitudes del gasto son los salarios, pero eso pasa en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque la educación y la seguridad es intensivo en personas. Entonces creo que sí, tenemos elementos que hay que mantener con un cierto nivel de gasto, pero no podemos permitir que los temas de calidad de la educación, los temas de calidad de la infraestructura de la educación y los temas también de la infraestructura para la salud y para salud preventiva, o sea, no podemos renunciar a eso. Entonces el tema del gasto hay que verlo, hay que ver bien los presupuestos, hay que ver cuánto se ejecuta y cuál es el margen de posibilidad que el gobierno tiene para poderlo disminuir. Sí se ha hecho un esfuerzo enorme a través de los últimos 10 años en contención del gasto, que ha permitido que tengamos que tengamos superávit primario y eso está bien, pero sí tenemos que ver hasta dónde se llega y eso también pasa por entender un poco cuáles son las diferentes partidas presupuestarias que hay que valorar, pero que tenemos que ser muy estrictos con la eficiencia, porque definitivamente 8%, y voy a poner el ejemplo, 8 del PIB para educación, la misma OCDE lo ha dicho. La relación entre lo que se destina a la educación y la calidad de educación, hay una diferencia abismal. Entonces no importa si es el 8, el 6 o el 5, o sea, pero para la educación, para la calidad de la educación que se tiene en este país, probablemente con un 5, un 6, si fuera con eficiencia, alcanzaría para tener una educación de primerísimo nivel y son temas en que hay que ponerle muchísima atención a exigir y a pensar cómo como ciudadanos nos van a ofrecer un gobierno capaz de ser más eficiente con los recursos que ponemos a su disposición. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.